Muchas gracias. Vamos a cerrar este debate con la intervención del asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Me parece que es importante que durante este día se haya podido debatir este código. Sin duda es una de las leyes más trascendentes que hemos discutido. Y obviamente, como es el objetivo del debate, hay muchos temas que tendremos que recoger, que se están procesando ya en la comisión, que tendremos que analizar, que debatir. Pero también creo que hay algunos puntos que deberían o que por lo menos merecen alguna reflexión, merecen que puedan ser debatidos, discutidos en este pleno. Voy a empezar por lo que aquí se ha dicho de por qué una ley tan importante es enviada como proyecto económico urgente. Quizá, más allá de que esta es una potestad efectivamente del presidente de la República que le faculta la Constitución, también hay otras razones de orden político y creo que eso es importante señalar. ¿Por qué? Porque en plenos como el día de hoy y en lo que hemos tenido que escuchar en estos últimos 15 días en los medios de comunicación de parte de los principales personeros de la banca, por ejemplo, se habla de que este proyecto es una cuasi estatización, se dice. ¿Qué será eso? Una cuasi estatización, pero así nos señalan, que este proyecto es una cuasi estatización de la banca, que con este proyecto el Estado se va a apropiar de los recursos de los ahorristas y va a disponerlo en función de sus intereses. Así dicen. Entonces, un proyecto que se dice, del cual se dice estas cosas, y que puede generar incertidumbre en el sistema financiero. Imagínense si discutimos 2, 3, 4 meses, lo que podría pasar, a lo que podría llevar al conjunto del sistema financiero, porque no se debate con seriedad. Precisamente es que estos proyectos tienen que venir por la vía económica urgente para que puedan ser tratados y esperamos también aprobados por la Asamblea con responsabilidad, sin engañarle a la ciudadanía. Me parece que otro de los puntos polémicos que vale discutir, que aquí he escuchado algunas expresiones, es el que se relaciona con la Junta. Y se dice que tiene superpoderes la Junta, pero no hemos podido escuchar que esta Junta lo que hace es cumplir uno de los objetivos que tiene este proyecto, que es potenciar la generación de trabajo, asegurar el ejercicio de actividades monetarias financieras de valores seguros, sea consistente e integrado. Por eso, esta Junta sustituye a lo que hacían antes 4 organismos, a lo que hacía la Junta Bancaria, a lo que hacía el directorio del Banco Central, a lo que hacía la Junta Reguladora del Mercado de Valores e incluso lo que hacía la Junta Reguladora de la Economía Popular Solidaria en lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, esta Junta sintetiza lo que hacían 4 organismos del Estado. Pero además de eso, también se ha dicho aquí que a esta Junta le estamos dando, y a quienes integran esta Junta, primero lo del fuero, y segundo, se ha señalado que van a ser intocables, incluso algunos han hablado que estamos protegiendo la impunidad. ¿Qué es lo que pasaba con los miembros de las juntas? Por ejemplo, la Junta Bancaria. Hablemos solo para el pasado. ¿Qué pasaba con la Junta Bancaria? Que la mayoría eran empleados de la banca, empleados de la banca. Y como eran empleados de la banca, establecían las regulaciones que básicamente sus patronos les enviaban. Y los que no eran empleados de la banca eran tan débiles que luego estaban a merced de quienes tienen poder económico. Quienes tenemos responsabilidad política, tarde o temprano rendimos cuenta por nuestros actos, pero el poder económico es un poder impune, porque es un poder fáctico que impone sus intereses. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, la poderosa Asociación de Bancos decía: te voy a enjuiciar si estableces tal control o tal regulación? ¿Qué pasaba? Había problemas con los esfínteres de algunos miembros de la Junta y por eso no se tomaban las decisiones más adecuadas. Por ello, ahora lo que se hace es proteger a esta Junta de tal manera
que pueda tomar las regulaciones que sean necesarias para la sanidad del sistema financiero. Esto es un elemento importante que vale señalar. Sin embargo, poco se dice, y esto es porque son todavía rezagos de lo que estaban acostumbrados a hacer en el pasado, poco se dice, por ejemplo, de qué es lo que quieren la Asociación de Bancos Privados cuando nos proponen que establezcamos un consejo consultivo, pero en ese consejo consultivo quieren tener información privilegiada, que antes de poder aplicar una regulación, esta regulación primero sea conocida por quienes integran ese consejo consultivo. ¿Para qué? ¿Para qué tener información privilegiada? Obviamente, para actuar en función de intereses determinados en desmedro de la economía nacional. Eso no podemos dejar de decir. Obviamente, hay, como les he dicho, las funciones de 4 organismos que ahora tiene esta Junta. ¿Qué es lo importante además señalar? Que ahora sí tiene, precisamente porque la plata no es de los banqueros, sino de los ahorristas, de la sociedad. Esta Junta establece en el numeral 29, si no me equivoco, que puede regular el sueldo de los ejecutivos. Y como en esto y en otras cosas se les topa el alma, es decir, el bolsillo, por eso esta ley es estigmatizada y por eso esta ley es perseguida y es rechazada. Pues son elementos importantes, no de fortaleza de este gobierno, de fortaleza del Estado, para poder controlar uno de los sectores más sensibles como es el sistema financiero. También un segundo elemento del que se ha hablado es del fondo de liquidez. Vea, y ahora ya todos ponderan el fondo de liquidez. Ya nadie se acuerda que el fondo de liquidez fue creado por este gobierno. Y cuando se creó el fondo de liquidez, también decían que eso va a atentar contra el crédito. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ese fondo de liquidez que hoy tiene el 7% de los depósitos, tiene que llegar al 10%, tiene 1.925 millones, que es más de lo que la banca tiene aquí invertido en el Ecuador, que creo que llega a cerca de 1.850. Más tiene el fondo de liquidez. Ahora ya nadie se acuerda de eso. Lo mismo decían, que era malo el fondo de liquidez, ahora es bueno el fondo de liquidez. ¿Sí? Y no es que el fondo de liquidez va a desaparecer. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Sin dogmatismos, que el fondo de liquidez tiene que hacer operaciones en ese orden, seguras, líquidas y rentables. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere la banca? La banca, por dogmatismo, quiere que se ponga que deben tener certificación internacional AA, es decir, poner la plata afuera, poner la plata afuera. Solo hay 6 bancos internacionales que tienen categoría AAA, solo 6 bancos. Y aquí no se acuerda de Lehman Brothers, de Wachovia, de Merrill Lynch, de todos estos bancos, grandes bancos que han quebrado. No seamos dogmáticos y pensemos efectivamente en cómo ese fondo de liquidez permita también impulsar el desarrollo nacional. Además, a través de créditos que se hagan por parte de la propia banca, pues. Si la banca no se cree en capacidad, no los hace, no acepta y punto. Pero no desdeñemos un mecanismo que puede ser potencial para el desarrollo del país. ¿Qué otra cosa se ha dicho? Y esto es importante decir, que aquí hay un doble discurso. Aquí se señala lo del redireccionamiento del crédito. Y vale decir esto con claridad. Se dice que esto es una medida fracasada y aplicada en Venezuela, pero se olvidan de que esta fue una medida aplicada por los Estados Unidos en la posguerra, que es una medida que existe en Perú, en Colombia, en Chile. Se olvidan, no saben de eso. Pero además, ¿qué es lo importante decir sobre esto? Del direccionamiento del crédito, que hay una doble moral. No es, y aquí me voy a permitir leer textualmente, no es que la banca esté en contra pues, de la orientación del crédito, está en contra de que no sean los incentivos que estaban acostumbrados antes a imponerles a autoridades de regulación y también a los políticos que aprobaban las leyes en función de los intereses de la banca. Vean lo que dice la Asociación de Bancos. Artículo enumerado. Las instituciones del sistema financiero nacional que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta. La misma mentalidad rentista de siempre. Todas las otras actividades pagan 25, no, aquí la banca tiene 10 puntos menos.
Entonces, acabemos con el doble discurso de que están en contra del redireccionamiento y todas las cosas que dicen. Eso es falso. Están en contra de que no les hagamos los mandados y no pongamos los incentivos que a la banca les da la gana y que estaban acostumbrados a pasar en otros momentos de la historia. Eso es todo. Entonces, dejemos el doble discurso. Pero además, en este mismo, vean, otra perla. La banca piensa que todo es lo mismo. Entonces dice, vean lo que dice, señores asambleístas, garantías de operación de crédito. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en forma motivada, establecerá las garantías adecuadas en las operaciones de crédito. Las garantías no podrán ser inferiores al 140% del crédito. Eso dice la Asociación de Bancos. O sea, para la Asociación de Bancos es lo mismo un préstamo hipotecario, ¿sí?, que un préstamo de 500, 600 dólares. Todos garantía. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a pensar en una posibilidad de, por ejemplo, surgimiento de microfinanzas con disposiciones como estas? Esto es lo que quiere la Asociación de Bancos. Y como no les hacemos caso, como no les hacemos los mandados, entonces el proyecto de ley amenaza la estabilidad, la liquidez del sistema bancario. Mentiras. Lo que pasa es que se les acabó el tiempo en que aquí tenían mandaderos de la banca que hacían lo que querían y que en la Junta lo que tenían es a sus empleados para poner las políticas que a ellos les interesan. Eso es todo. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otra perla? Otra perla, solo para mencionar algunas perlas. Lo de la dolarización. El artículo 92 es clarito. Y después en los medios de pago, clarito. Dólar, cheque, clarito. Moneda fraccionaria, clarito. ¿Qué es lo que pasa? Que los bancos también dicen aquí, queremos que se mantenga la dolarización. Pero eso es efectivamente como este chiste de adelante, 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 no más. Porque la banca lo que dice es, ustedes sostengan la dolarización. Ustedes, con la plata de los migrantes y ustedes. ¿Por qué? Porque la banca lo que nos propone es que puedan sacar, que pueda existir un límite, ¿no es cierto? De tal manera que ellos puedan sacar, puedan tener hasta el 60% de los activos aquí y el resto sacar. Lo cual además, esto es importante decir, lo cual además, y otra vez con esto voy a concluir, permitirme también otra vez leer, miren lo que dice. Proporción de liquidez doméstica. Las entidades del sistema financiero nacional, para conservar un nivel de liquidez adecuado que promueve el crecimiento y el trabajo, están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determina la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Proporción que no podrá ser superior al 60% de la liquidez. O sea, sostengan la dolarización ustedes, nosotros sacamos la plata. Pero ¿saben qué es lo más terrible de esto? Que aquí hay el interés de 4 grandes bancos, porque la mayoría del sistema bancario tiene por encima del 75% aquí. Y solo Banco del Pichincha, Banco de la Producción, Banco Guayaquil y Banco Bolivariano no tienen el 70, sino el 60%. Entonces, basta del doble discurso. Vamos con la dolarización. Nosotros sí estamos interesados en sostener. Esto no es para salir de la dolarización, pero lo que los banqueros nos dicen es, sostengan la dolarización, pero sostengan ustedes. Eso es. Y ya lo del dinero electrónico sí ya, también, ya rayen el absurdo. ¿Por qué? Porque ahora el patrimonio, la hegemonía del dinero electrónico es de la banca, pues. Es de la banca. Y este dinero no es que se crea, no es que una compañía telefónica, como en otros lados pasó, crean dinero. Es contra el saldo de uno. Yo tengo 20 dólares en físico, pago, cambio en 20 dólares electrónico. Eso es todo. Pero aquí, básicamente, otra vez, esta falsa información. ¿Por qué? Porque se está discutiendo un proyecto que tiene el pecado de buscar regular, nada más. Tiene un minuto, asambleísta. Culmino, presidenta. De tal forma que les agradecemos a todos las observaciones, pero al mismo tiempo les pedimos que en esas observaciones pensemos en qué le conviene al Ecuador, qué le conviene al país, qué es lo que nos conviene a todos, y no en función de que
de lo que los gamonales de la patria antes estaban acostumbrados a hacer y ahora se les acabó ese tiempo. Gracias. Gracias, asambleísta.